Se llama ángulo a la abertura formada por dos segmentos de recta y que están unidos en un punto llamado vértice. Los segmentos que forman un ángulo son llamados lados por ser segmentos, tienen nombre definido. Como en este ejemplo, un lado se llama AB y el otro BC. El ángulo normalmente se nombra con una letra griega, como alfa, beta, teta, etc. Pero también puede nombrarse con la consecución de sus puntos, poniendo en el centro al vértice. Por ejemplo, el ángulo del dibujo se puede llamar alfa, que es una letra griega, o ABC o CBA, que son la consecución de sus segmentos, donde la letra del medio siempre es la letra donde se juntan ambos lados, que también es llamado vértice. Para ver más claramente la nomenclatura de los ángulos, tenemos este ejemplo que tiene tres ángulos distintos, alfa, teta y beta. Si aislamos el ángulo alfa, podemos nombrarlo como su letra griega alfa, o lo podemos llamar ABC o CBA. Lo mismo sucede con el ángulo teta. Si lo aislamos, vemos que está formado por dos segmentos, el segmento BC y el segmento CD, por lo que el ángulo lo podemos llamar teta o BCD o DCB. Por último tenemos el ángulo beta, cuyo vértice está formado por el punto D, que es donde se unen ambos lados, los lados CD y DE, por lo que podemos llamar beta o también lo podemos llamar CDE o EDC. Los ángulos se miden en grados, los cuales se reparten de manera uniforme a través de un círculo. La herramienta para medir los grados se llama transportador. En ella se deben ubicar los vértices de los ángulos a estudiar en el centro para poder medirlos. El transportador consta de 360 grados en total y parte del grado 0. En este ejemplo tenemos dos segmentos, uno a 0 grados y otro 45 grados. El ángulo formado por ambos segmentos es de 45 grados. Pareciera que un ángulo de 360 grados es igual a un ángulo de 0 grados, sin embargo técnicamente son distintos. El ángulo de 360 grados implica que uno de sus lados ha dado una vuelta completa a todo el transportador. Este ángulo también es conocido como el ángulo completo. Por su parte, el ángulo 0 o 0 grados significa que sus lados están uno sobre otro y no se ha movido en el absoluto. Este ángulo también es conocido como el ángulo nulo. Existen distintas clasificaciones de los ángulos, por ejemplo, de acuerdo a su abertura. Se pueden clasificar en convexos, llanos y cóncavos. Los ángulos convexos son los que miden entre 0 y 180 grados, y estos se clasifican en tres tipos: agudo, recto y obtuso. Los ángulos agudos miden entre 0 y menos de 90 grados, como podemos ver en la figura. Los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Además, estos ángulos se deben de describir con un cuadrado en su vértice, para aclarar que es un ángulo recto para su análisis. Los ángulos obtusos son ángulos abiertos desde 90 grados hasta menos de 180 grados. Estos son tres clasificaciones de los ángulos convexos. El ángulo llano es un ángulo que mide exactamente 180 grados. Cabe aclarar, como el segundo ejemplo, que no importa la inclinación que tengan los lados, mientras su ángulo interior sea de 180 grados, será llamado llano. Esto mismo sucede con todo tipo de ángulos. Se debe considerar cuánto miden sin importar la inclinación de sus lados. Sin embargo, para homologar se puede seleccionar uno de sus lados y ubicarlo en el grado 0 y quedaría como la figura número 1, donde vemos que el ángulo sería llano desde 0 hasta 180 grados. Cuando los ángulos son mayores de 180 grados se llaman cóncavos. En este ejemplo tenemos un ángulo de 250 grados y otro de 300 grados. Ambos son llamados ángulos cóncavos. Es importante ver la línea de rotación que define el ángulo, ya que si estuviéramos viendo el otro lado del ángulo sería un ángulo convexo. Otra forma de clasificar los ángulos es de acuerdo a la suma de sus grados. Cuando la suma de los ángulos analizados sea exactamente 90 grados, se llamarán ángulos complementarios. También se pueden buscar el ángulo que forma el complementario, por ejemplo. En la primera figura
Si tuviéramos solo el ángulo de 30 grados, deberíamos de sumarle un ángulo de 60 para tener un ángulo total o un ángulo complementario de 90 grados. En el ejemplo 2 tenemos un segmento desfasados del origen 0. Sin embargo, podemos ver que hay un ángulo de 20 grados y otro de 70, los cuales suman 90 grados, es decir, un ángulo complementario. En este caso, que es similar, los ángulos complementarios, solo que se suman en lugar de 90 grados, los ángulos suplementarios deben de sumar 180 grados. A este tipo de ángulos también se les denomina adyacentes. Vemos cómo en la figura 1 se suman dos ángulos de 90 grados formando un suplementario, es decir, un ángulo de 180 grados. Igualmente en la figura 2 se suma un ángulo de 110 grados y uno de 70 para formar un suplementario, que es de 180 grados como su definición lo muestra. Los ángulos conjugados por su parte deben de sumar entre todos 360 grados. En este ejemplo tenemos la suma de 90 grados más 270 grados nos da un ángulo conjugado. Al igual que en el ejemplo 2 tenemos un ángulo de 210 y uno de 150. Si lo sumamos nos va a dar 360 grados, lo cual es un ángulo conjugado. Otro tipo de clasificación son de acuerdo a su posición. Los consecutivos son ángulos que están uno al lado de otro sin importar su suma y se caracterizan por estar siempre compartiendo un lado. En el primer ejemplo tenemos dos ángulos consecutivos, uno rojo y otro naranja. Estos ángulos comparten un lado que está a 60 grados, como se puede observar en la figura. En el segundo ejemplo tenemos tres ángulos consecutivos, uno rojo, uno naranja y uno azul. El primero, color rojo, comparte un lado de 100 grados con el naranja. Por su parte, el naranja y el azul comparten un lado a 210 grados. Los ángulos adyacentes, como ya vimos, son los mismos que los suplementarios. Estos ángulos deben de sumar 180 grados para ser considerados adyacentes y deben de estar uno junto al otro. Aquí en el ejemplo número 2 tenemos que son tres ángulos, pero entre todos van a sumar 180 grados, por lo cual se consideran ángulos adyacentes. Por último, los ángulos opuestos son los ángulos que están uno frente a otro separados por el vértice. Estos ángulos deben estar siempre midiendo exactamente los mismos grados. En el primer ejemplo hay dos ángulos opuestos de 60 grados. En el segundo ejemplo hay dos ángulos señalados como opuestos y ambos miden 110 grados.